Dios te bendiga, iglesia, Dios te guarde. Quiero continuar el estudio bíblico del libro de los Hechos en su capítulo 4. Estamos hablando sobre el capítulo 4, vamos a hablar del versículo 8 en adelante. Dice la Biblia que Pedro predica de una manera osada a los líderes judíos, de una manera fuerte, de una manera sin miedo. Dice la Biblia, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, sé de qué manera éste haya sido sanado. Sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, dice Pedro. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo que Pedro está diciendo aquí está chocando con la enseñanza que ellos tenían, con la verdad que ellos habían aprendido. Entonces ellos tenían que resetear su conocimiento, que volver a aprender. Lo primero es que Pedro no hace esto ni dice esto en la carne. Dice la Biblia que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Dice que al instante fue lleno del Espíritu Santo de nuevo, o sea que en otra ocasión ya lo había estado el día de Pentecostés. Es evidente que la osadía sobrenatural que utiliza Pedro para hablar el evangelio directamente al corazón del problema. Pedro está yendo a la raíz del problema y dice que el estar lleno del Espíritu Santo hace que Pedro experimente algo diferente. Dice que estaba junto con otros discípulos, no era algo de una sola vez, de algo que había pasado de manera extraña, era algo que Dios quería seguir haciendo en la vida, no solamente de los discípulos, sino del pueblo. Dice la Biblia, puesto que hoy se nos interroga, hablando Pedro, acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. El tono que Pedro utiliza dando respuesta muestra que él no era intimidado, él no tenía miedo a la corte, aunque humanamente hablando debía haber sido intimidado por ellos, porque eran la autoridad, eran los mismos que habían apresado a Cristo en un momento, pero sencillamente eran los mismos que lo habían crucificado, pero Pedro creía en el poder y la autoridad que tenía mediante el Espíritu Santo. Hay un beneficio hecho. La lógica de Pedro era penetrante. No había manera a duda. ¿Por qué se nos juzga por un beneficio hecho? Dice Pedro. ¿Por qué se nos juzga por algo bueno que hicimos? En el nombre de Jesucristo de Nazaret lo hemos hecho. Pedro no predicó su propio nombre, Pedro predicó a Jesús. El Jesús, dijo él, el Jesús a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos, el Jesús quien sanó a este hombre. O sea, él está hablando de Cristo Jesús. Él es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores. La cita del Salmo que Pedro hace aquí es la del Salmo 118, versículo 22, hablando de Jesús como la piedra angular que los edificadores habían rechazado, que era apropiado. Jesús fue rechazado por los hombres, por aquellos líderes, mas Pedro dice, él fue rechazado por ustedes, pero fue aprobado por su Padre. Y dice, y en ningún otro hay salvación. Es fuerte lo que Pedro está diciendo. Pedro no meramente está proclamando a Cristo como el que ha sanado a aquel hombre. No solamente está proclamando a Jesús como el sanador, sino como un camino a la salvación. O no como un camino, sino como el único camino
para la salvación. La idea que en ningún otro hay salvación y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, era difícil de aceptar para muchos en ese tiempo, pero es declarado directamente por el apóstol Pedro. Y alguien dijo, oh, ¿cómo odia el mundo tales cosas, tales palabras? Si quieres que se rían de ti y se burlen de ti, que te odien hasta que te persigan, entonces solamente testifica de las cosas exclusivas que Jesucristo hizo de sí mismo. Habla de que Cristo Jesús puede cambiar al pecador. Si quiere que la gente se burle de ti, dile que Jesucristo puede salvar a un adicto al alcohol, a un adicto a las drogas, a una prostituta, a un mentiroso, que Jesucristo puede cambiar aún al más vil pecador. Habla de eso y la gente se burlará de ti. La gente dirá que estás equivocado. Esto significa que todos tienen que hacer una decisión personal por Cristo para ser rescatados del peligro eterno. Háblale a la gente de que existe una gloria y que existe un infierno y se van a burlar de ti. ¿Y qué debe el niño, verdad, que nace, que aunque cuando sea grande, cuando crezca, debe reconocer que Jesucristo es el Señor? ¿Qué de la persona que nunca ha oído de Jesús? Podemos decir que Dios tratará con ellos con igualdad y también con justicia. Dios, no habrá nadie se escapará del juicio de Dios. Nadie se escapará y dirá que no supo. Nadie va a poder declarar ignorancia. Y los que sean salvos serán rescatados por la obra de Jesús hecha para ellos, aun si les faltara un conocimiento pleno de Cristo. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de ti que has oído y rechazas? ¿Qué de la familia nuestra que ha oído el mensaje y rechaza? ¿Qué de nuestros amigos que ha oído el mensaje y lo rechaza? Si alguien desea creer que todos son salvos y que existen muchos caminos al cielo y que uno puede tomar el que uno quiera, como mucha gente dice, bueno, yo lo oigo todo el que me hable de Dios yo lo oigo, todo el que me venga a hablar de la palabra de Dios yo lo oigo, porque todos los caminos conducen a Dios. Eso es mentira. Solo Cristo Jesús nos conduce al Padre. Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Solamente a través de Cristo recibimos salvación y vida eterna. Los líderes judíos reaccionaron al sermón de Pedro. Entonces, dice 4:13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Muchos de nosotros queremos una gran experiencia para poder hablar de Jesús. Muchos de nosotros queremos saber mucho de la Biblia o esperar que Dios nos mande un rema, una palabra clara para hablarla a otros. Hermano, no. De lo que tú sabes, de lo que tú conoces. Dice la Biblia que ellos se dieron cuenta que del denuedo de Pedro y de Juan, pero sabían que eran hombres sin letra, que eran hombres del vulgo, no eran grandes estudiados o con grandes carreras. Ahora, ellos vieron que había algo más en Pedro y en Juan. Dios estaba con ellos. Ellos hablaban de lo que habían visto, de lo que habían oído. A lo mejor usted no le está enseñando a nadie la palabra de Dios. A lo mejor usted tiene miedo de ir a donde alguien y hablarle la palabra porque dice, yo no sé mucho de la Biblia. Háblale a la gente de lo que Dios ha hecho en ti. Háblale a la gente del cambio que Dios ha hecho en tu vida. Háblale a la gente de la transformación que Dios te ha dado, del amor que has sentido de Dios, de la misericordia que has conocido de Dios, del gozo que Dios ha puesto en tu vida, de la libertad que sientes al ser cristiano. Háblale a la gente de lo que has visto y oído. Háblale a la gente de lo que sucede en tu iglesia, del mensaje que se da en tu congregación. Háblale a la gente del plan de salvación que Dios tiene para ellos. Háblale de eso. Pedro y Juan eran del vulgo, no tenían un gran conocimiento, pero ellos hablaban de lo que Dios había hecho con ellos y de lo que Dios había hecho a través de Cristo Jesús. Si creemos en Jesús, vayamos y hablemosle a alguien, digámosle a alguien
cuán grandes cosas Dios ha hecho con nosotros. La gente necesita oír tu historia. La gente necesita saber qué ha hecho Dios contigo. La gente necesita que le testifiques y le hables a alguien. Busca a alguien a quien hablarle acerca de la obra salvadora, del cambio que Cristo ofrece en las vidas. Eso es sí y solo sí. Tú sabes que Dios lo ha hecho contigo. Si Dios ha hecho algo contigo, si Dios te ha cambiado, si Dios te ha transformado, si te sientes libre, si sientes la salvación en tu vida, si sientes el amor de Dios y la misericordia de Dios para contigo, entonces piensa a quién contarle, a quién hablarle, a quién anunciarle, a quién decirle sobre lo que Cristo Jesús es capaz de hacer en una vida. Te invito, busca, piensa en alguien a quien le hablarás acerca de las cosas que Dios puede hacer en una vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Continuaremos con esta enseñanza. Puedes comentar en el grupo, puedes comentar y hablar de lo que hemos hablado. Dios te bendiga, iglesia, y Dios te guarde.